La música. Perdido en eso. No sé. Nosotros nos reímos de los problemas de nosotros. Nos reímos. Y ellos también. Hermanos de nosotros desde Cuba. Así. Manejan malísimo, que manejar en la calle es un desastre. Que hablan peor que los orientales. Los dominicanos y nosotros los cubanos nos parecemos mucho. Hawái. Se le viene. ¿Qué sé yo? ¿Cómo? No sé. Si yo le digo República Dominicana, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? Honduras. ¡Me sube la bilirrubina! Hola familia, buen día, bienvenidos todos una vez más a mi canal. Por si no me conoces, soy Leia Orellana y te invito a que ahí abajito te suscribas en el botoncito que dice suscribirse. Y además le prendas a la campanita para que YouTube te avise de todos mis videos. En el día de hoy les traigo un video que sé que a ustedes les gusta muchísimo y son las entrevistas. Entrevistas, ¿de qué se tratará la entrevista? Pues como lo vieron en el título y la miniatura, preguntaremos a los cubanos qué creen de Dominicana, o sea, cuando dicen República Dominicana, ¿qué es lo primero que piensan los espirituanos? Recalcarles algo que siempre me lo dejan mucho en los comentarios cada vez que hago este tipo de videos, o sea, estas entrevistas. Señores, los cubanos no viajamos, los cubanos no paseamos, los cubanos estamos aquí, los cubanos no salimos de aquí, por ende nos cuesta un poco más de trabajo saber de ciertos y determinados países, o sea, que por eso, por favor, llévenlo suave, llévenlo suave. Y pues nada, que aparte de que estamos haciendo entrevistas, tengo hoy un invitado especial. Ustedes deben conocerlo. Y entonces, sin más, les voy a presentar. Qué bolero, familia, me presento, soy Jorge Puerto y un placer hoy colaborar con Leia Orellana. Jorge Caballero, suscríbanse al canal de Jorge. Se los voy a estar dejando por allá abajito para que vayan y se suscriban. ¿Qué crees del video de hoy? O sea, El video de hoy promete. Vamos a ver si los espirituanos contribuyen. vamos a ver. Para saber qué opinión tienen los cubanos, los espirituanos sobre República Dominicana. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Ya nos están mirando, de hecho, había un grupo de personas aquí y se fue. Adelante nos están mirando. Y bueno, señores, pues sin más comenzamos. Yo les digo República Dominicana, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? La República Dominicana, bueno, que es un país de aquí del Caribe, Ajá. que tenemos tradiciones en común. Y o sea, yo te digo República Dominicana y ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No sabes mucho de República Dominicana. ¿Punta Cana? Ah, porque sí, uno de los lugares más lindos para vacacionar. Si yo te digo República Dominicana, ¿qué te viene a la mente? República Dominicana, fiesta, pachanga, música, alegría. ¿Algún artista de República Dominicana? No conozco, no recuerdo ahora mismo. Juan Luis Guerra y la 440. Les puedo hacer una pregunta. Si yo les digo República Dominicana, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? Los tigres. ¿Los dominicanos son tigres? Por los tigres. Ya. ¿Y a usted? ¿Qué sé yo? ¿Cómo? No sé.
dominicanos y nosotros los cubanos nos parecemos mucho. Solamente ellos la música nos lleva un poquito adelante. Ellos tienen una música, ¿verdad? ¿Les puedo hacer una pregunta? Bueno, Jorge, para hacer tu primer día de entrevista, ¿qué crees cómo se ha comportado la gente? No, de lo más bien, de lo más relajada las personas, lo que no... Aunque República Dominicana es bastante parecida a Cuba, siento como que las personas no conocen... Que aunque República Dominicana es bastante parecida a Cuba y la idiosincrasia de los dominicanos parecida a la de los cubanos, no conocemos mucho sobre ellos. Sí. Es lo que les decía al inicio del video, que no nos pueden juzgar porque nosotros nunca salimos de aquí, aunque nos hemos encontrado personas que han viajado, obviamente, a República Dominicana, pero nosotros no podemos viajar, o sea, no tenemos solvencia económica como para viajar. Entonces, evidentemente, no conocemos tanto de los países como quizás alguien que sí tenga la oportunidad de viajar. Así que no nos juzguen. Respuestas que se han repetido una y otra vez: el merengue, la música, Punta Cana. Punta Cana, el lugar turístico, Sí, que porque todo es el lo que mundo más, conoce. exacto, todo el mundo conoce. Y también la gente, la alegría de los dominicanos. Que somos, dicen que parecidos a los cubanos, y yo digo que sí, tú también, ¿verdad? Sí. Sí. Voy a hacerle una preguntita a ustedes cuatro. Si yo les menciono República Dominicana, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué me pueden decir sobre República Dominicana? Ay, muchacha, no me digas eso. Algo que conozcan. Bueno, que es un país No, era jamaiquino. latinoamericano muy bonito. Ay, y Juan Luis Guerra, que es un cantante que a mí me encantan todas sus canciones, tienen un éxito que eso es una maravilla. Soy fan con él. Rodeado de playas, que ahí las personas van a verse con sus familiares, las personas de Estados Unidos van a verse con sus familiares. Un lugar muy turístico. Un lugar muy turístico. Dicen que son muy alegres. Son muy alegres, igual que nosotros los cubanos, bailan. Y si yo invito a alguno a bailar merengue. Lo primero que se te viene a la mente cuando yo te pregunto por República Dominicana.
¿Por República Dominicana? No, debe estar mejor que aquí. Gracias. Usted es joven, usted tiene redes, aunque no haya viajado. RD son lo más parecido a esto aquí. Sí, ¿verdad? ¿Puedo hacerte una pregunta? Si yo te menciono República Dominicana, ¿qué se te viene a la mente? Algo que sepas sobre ella. Ay, corazón, esas cosas no me gustan. Si hubiese un premio, te lo ganabas hoy. Bueno, un viaje a Punta Cana me vendría muy bien. Señores, miren a dónde salimos después de tanto caminar. Esto lo conocen, ustedes lo conocen, y si no lo conocen, pues te invito a que lo tengas, que lo conozcas. Te voy a dejar el link del video por ahí, arribita. Te digo, República Dominicana, ¿qué se te viene a la mente? No sé, merengue. ¿Qué más? Fiesta, alegría. Si yo le digo República Dominicana, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? Hermanos de nosotros desde Cuba. Así mismo es. Y somos igualitos. Dice la gente que los dominicanos se parecen mucho a los orientales cuando hablan. ¿Qué usted cree? Sí, así mismo. Y me encanta oírlos hablar también. Son una comedia. Gracias. Les puedo hacer una pregunta. Si yo les digo República Dominicana, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? El merengue. Muy bien, merengue. Vamos a bailar merengue. República Dominicana, ¿qué se le viene a la mente? Bueno, que son latinos también. ¿Qué más? Que es un país de habla hispana. Una pregunta. Si yo les digo República Dominicana, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Ni idea. Gracias. No sé. ¿No conoces nada sobre República Dominicana? No. Buenos días, ¿les puedo hacer una pregunta? Si yo les menciono República Dominicana, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? La mamá Juana. ¡Ay, sí, la mamá Juana! ¡Es de la mía! ¡Es de la mía! Buenos días, ¿le puedo hacer una pregunta? Si yo le digo República Dominicana, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? No sabría decir. Muchas gracias, que tenga buen día. Si yo te digo República Dominicana, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Punta Cana. ¿Quieres ir a Punta Cana o ya fuiste? Sí. No, nunca he ido, pero quisiera ir. ¿Y qué más? Conocer su playa, conocer el turismo de Dominicana, escuchar la música de Juan Luis Guerra, A bailar merengue. a bailar merengue. Que tú sí sabes bailar y tú bailas bastante. República Dominicana es muy hermanada con Cuba también. Si yo te pregunto por República Dominicana, si yo te menciono República Dominicana, ¿qué le viene a la mente? Algo que conozcas sobre ese bello país. Le pregunto por República Dominicana, ¿qué se le viene a la mente? República Dominicana. Sí. Bueno, buen país. ¿Qué opinas sobre los dominicanos? Son personas, como dicen ellos, son personas chéveres, muy chéveres. Los tigres. Los tigres se llaman ellos mismos y quisiera que vieran cómo baila la bachata, porque yo he ido a Haití y hay muchos dominicanos en Haití Así y he mismo es. compartido Becho Ferreira dominicano. ¿Verdad? Sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dominicano, con sus cuartos, con sus Te tigres. enseñaron a bailar bien la bachata. Bien la bachata. ¿Y el merengue? También, lo bailan espectacular. ¿Cómo es la bachata? A ver, enséñame. Si yo le digo República Dominicana, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? No sé decir. Gracias, que tenga buen día. No hacen. Jorge, pero me la quitaste. 1, 2, 3. Dale, Lea. 2, Y hacen así y no se van pegando ni nada. Ay, No, como un vals, como un vals. No es el baile que tienen acostumbrados los cubanos del pegar. Bueno, si viene con Luis Guerra, pues me bailamos merengue. merengue ahí, Lea. Dale. Ay, no, yo. Me sube. Oye, no me digas que los médicos se fueron. No me digas que no tienen anestesia. Señores, estamos
estamos aquí, que nos sentamos en el plaza un momentico a tomarnos, miren, no podía ser de otra manera. Una pequeña parada para recobrar energía. Es que hemos caminado bastante. Y bueno, familia, pues hasta aquí el videito de hoy. Espero les haya gustado. La gente ha colaborado súper bien y el que no decía que, o sea, y el que decía que no sabía nada porque realmente no sabía, pues se comportó también súper bien. Incluso bailamos, cantamos y no se pueden quejar, no se pueden quejar. Estoy encantada de colaborar contigo, Jorge. Igualmente. Yo estoy segura de que a los suscriptores también les gustó esta colaboración. Y pues nada, señores, decirles que no se pueden dejar de pasar por el canal de Jorge, que tiene muchísimos videos ahí que yo sé que les van a gustar. Jorge hace videos de reacciones, Jorge hace vlogs, Jorge hace... ¿Qué más hace Jorge? Dilo tú. Ya lo dijiste todo. Video reacciones, blog sobre mi vida en Cuba. Y bueno, estamos grabando hoy también una entrevista para el canal de Jorge, que no se la pueden perder. Tienes que ir a verla. Así que de aquí te vas corriendo para allá, para el canal de Jorge. Si no le has dado like a este video, si no te has suscrito, ¿qué esperas? Por favor, vamos a apoyar a Leia Orellana. Y a Jorge Puerto. Un beso enorme, familia. Los quiero mucho. Bye.